Bueno, 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 bueno. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, sí, buenas noches. Ah, bueno, muy bien, ya les iba a escribir. Bueno, yo creo que, bueno, en un momento comenzamos, en lo que aquí acabo de acomodarme con mis cosas. Estoy ahora en una posición medio extraña, pero creo que ya. Bueno, bueno, voy a comenzar con unas cosas. Vamos a tener una sesión realmente, nada más es para terminar de hacer lo que concierne a puntos y rectas importantes en el triángulo. Este, pues quiero verlo de mediatrices y alturas, ¿no? Y entonces ahí vamos a definir algunos elementos también importantes para que hagan su tarea de esta semana. Entonces, espérenme, déjenme, nada más aquí me acomodo un poco y ya, voy a comenzar con esto entonces, a ver si no. Bueno, ajá. Bueno, la vez pasada terminamos de ver vimos las medianas, ¿no? Y bueno, vimos que en cualquier triángulo, pues las medianas, concurren en un punto, ¿no? Bueno, aunque esté así medio feo, ustedes tengan en mente que son las medianas y que, bueno, al punto donde concurren, pues le llamamos G, ¿no? Y entonces bueno, nada más es un pequeño recordatorio, gravicentro, este, baricentro, que ya se me estaba pasando un detalle respecto de por qué también se le llama baricentro. Este, también se le llama centro de gravedad. Este, y también en física a veces le llaman centro de masa, ¿no? Baricentro, porque como les estaba comentando esa vez en la clase, si cortaran una lámina que fuera uniforme, o sea, que no estuviera más gruesa en unas partes, que fuera homogénea, como dicen ellos, los físicos, o algunos dicen así, homogénea. Si cortáramos un triángulo de una lámina homogénea y trazáramos su gravicentro, o su baricentro, o su centro de gravedad, veríamos que en ese punto es su punto de equilibrio, ¿no? Este, entonces también por eso se le llama centro de masa, pero es solo el principio es que le llaman ellos el principio baricéntrico, porque en general si tienen digamos un polígono, ¿no?
convexo, digamos, de cualquier tipo de lados. Lo que hacen para encontrar el centro de masa, digamos, de esta cosa, pues es triangular la figura e ir encontrando, ¿no? Como que ir reduciendo eh, su baricentro de los triángulos que van encontrando hasta encontrar, digamos, el centro de gravedad de un polígono. Pero en general, por ejemplo, si tienen una figura así, por ejemplo, algo así, y quieren encontrar su centro de masa o su baricentro, lo que hacen es trazar una poligonal, ¿no? Cada vez más una poligonal dentro de la figura, y esa poligonal pues determinará un polígono convexo o no convexo, y luego pues ir triangulando ese polígono, irlo triangulando de cierta forma. Ay, aquí quedó medio feo esto. Bueno, irlo triangulando para encontrar también su centro de masa, ¿no? Entonces, encontrar el baricentro o el gravicentro o el centro de gravedad de un triángulo es apenas el principio, ¿no? Es apenas el principio, entonces. Por eso es interesante, pero bueno, nosotros no vamos a tanto, nada más nos vamos a quedar con el triángulo y ya, ¿no? Nada más era un pequeño comentario. Entonces, bueno, y bueno, vamos a ver una definición, ¿no? Definición de tangente, ¿no? Bueno, en una circunferencia, ¿no? Entonces, este, si C es una circunferencia, este, de centro en un punto y radio R, decimos que una tangente AC es una recta que corta AC en un punto, ¿no? Y luego de aquí, más adelante veremos que eso es equivalente, bueno, eso es equivalente a que esa recta debe de ser perpendicular a cualquier radio, ¿no? Y entonces a veces también se da la definición así, ¿no? De que la tangente a una circunferencia, pues es la recta que es perpendicular a uno de sus radios, pero en general, pues bueno, digamos que esta definición es más general, por decirlo así, y luego hay que comprobar que pues esa otra forma de ver la tangente, pues es algo equivalente a esto. Entonces, pero nosotros vamos a considerar así, ¿no? Es una circunferencia de centro en un punto. Bueno, la tangente va a ser una recta que corta la circunferencia en un punto. Y bueno, pues ahora sí, veamos lo siguiente, ¿no? Que ahora pues toca las mediatrices. Nosotros ya habíamos hecho en una sesión en línea, algo que ahorita vamos a hacer y pienso que, pues no va a ser un poco más ágil, digamos, esta parte. Como se han dado cuenta para estar demostrando, los anteriores teoremas, pues primero damos un lema y luego nos apoyamos de ese lema para realizar el teorema, ¿no? En este caso, pues vamos a dar también un lema. Ah, bueno, vamos a recordar rápidamente, ¿no? Que es una mediatriz, la mediatriz de un segmento, que ya lo hemos definido, pero aquí lo voy a poner así nada más como recordatorio de un segmento. Luego como que se patina esta cosa y entonces escribo medio raro. La mediatriz de un segmento AB es la recta que pasa por el punto medio, pasa por su punto medio y es perpendicular, ¿no? Nos está atorando esto. Ay, ya. Y es perpendicular. Perpendicular
a él, ¿no? Entonces, si tenemos un segmento AB, pues la mediatriz es la que pasa por el punto medio y además es la recta que pasa por el punto medio y además es perpendicular, ¿no? Esa es la mediatriz. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer esto en el triángulo, ¿no? Entonces, lema, primero nuestro lema, mediatriz, dice lo siguiente, ¿no? Si AB es un segmento, ¿no? Entonces, pasa lo siguiente, ¿no? P está en la mediatriz de AB. Déjenme subirle aquí el volumen porque creo que no escuchaba bien. Por si me hablan. P está en la mediatriz de AB. Sí, solo sí. P equidista de A y B, o sea, de los extremos, ¿no? Como que tiene que ver algo, bueno, se ve algo similar a lo que habíamos hecho con el lema de la bisectriz, ¿no? En el de la bisectriz, pues de un ángulo teníamos que el ángulo, por ejemplo, el ángulo ABC, ¿no? Y habíamos demostrado o demostramos que P estaba en la bisectriz de AB, si P equidistaba de los lados, ¿no? Aquí de los lados del ángulo. En este caso, si P va a estar en la mediatriz, si P equidista de, pues, de los extremos del segmento, que les digo, ya habíamos hecho algo similar a esto, pero bueno, conviene aquí hacer la demostración y van a ver que realmente es muy sencilla, ¿no? Realmente es muy sencilla. Entonces, primero vamos a hacer la ida. Entonces, bueno, veamos. Em, Consideremos, les digo, nada más terminamos esto y ya, ¿no? O sea, para no, no hacer, realmente pienso que no va a ser una sesión tan larga entonces, ¿no? Entonces consideremos, el segmento, ¿no? AB, de extremos A y B, como estamos en la ida, y P en la mediatriz de este segmento, ¿no? Entonces déjenme aquí hacer un pequeño, pues un dibujo, ¿no? De la situación que tenemos. Entonces tenemos el segmento AB. Déjenme hacerlo así para no estar usando mi reglita y tardarme más. Entonces estamos en la ida, entonces P debe estar en la mediatriz, ¿no? Entonces aquí es el punto medio, aquí tenemos la mediatriz y P pues está aquí, ¿no? En la mediatriz. Puede estar arriba, puede ser el punto medio, puede estar abajo, ¿no? Puede estar en cualquier situación. Entonces, si yo lo pongo ahí, por ejemplo, en el dibujo, pues no quiere decir que precisamente va a estar siempre ahí, ¿no? Digamos como que arriba del segmento. Es tratar de representar simplemente una situación en general, ¿no? Puede estar en cualquier parte de la mediatriz. Y en general, pues vamos a tener lo siguiente, ¿no? Este, que podemos trazar, podemos trazar AP y PB, ¿no? No estoy, digamos, como que infringiendo algo, ¿no? Podemos trazar AP, PB, luego considerar el triángulo PAM y el triángulo PMB, ¿no? Podemos considerar esos triángulos que ahí se nos forman y vemos lo siguiente, ¿no? Tenemos, o sea, si consideramos esos triángulos, tenemos que AM es igual a MB, ¿sí? Porque M es punto medio de AB. Luego, PM es común, ¿no? A los dos triángulos. Y también tenemos que el ángulo AMP, pues es igual al ángulo PMB. O sea, porque pues son ángulos rectos, ¿no? Porque
precisamente pues la mediatriz hace un ángulo recto con el segmento AB. Entonces, si se dan cuenta, pues podemos utilizar el axioma pues de congruencia lado ángulo lado, ¿no? Porque tenemos que este lado mide lo mismo que este lado es común y este ángulo pues mide lo mismo que este. Entonces podemos usar lado, ángulo, lado, ¿no? Entonces déjenme quitar mis rayones de aquí, ¿no? Podemos usar lado, ángulo, lado, para concluir. Ay, déjenme, hice un rayón ahí feo. Para concluir que el triángulo PAM es congruente con el triángulo PMB. Ujú. Esto implica pues que el lado faltante, que es AP, debe ser igual al otro lado, ¿no? Que es PB. Sí, entonces, pues si son congruentes, sus tres lados correspondientes deben de ser congruentes y los ángulos también, pero bueno, aquí lo que nos interesa, pues son el lado AP y PB, porque precisamente esas son las distancias de P a los lados, ¿no? Perdón, a los extremos del segmento, ¿no? Es decir, que P equidista de A y de B, ¿no? Y ya tenemos la ida. Entonces, bueno, ahora déjenme hacer el regreso. Como ven, pues la ida es muy sencilla, ¿no? El regreso también, ¿no? Realmente no va a requerir mucho, ¿no? El regreso va así, ¿no? Déjenme acomodarme aquí un poco. Ahí está. Ahora tenemos que, bueno, lo que tenemos es que P equidista de los extremos, ¿no? De A y B. Y lo que queremos demostrar es que P está en la mediatriz de A y B. Bueno, de AB más bien, de AB. En la mediatriz del segmento AB. Entonces, bueno, tenemos la siguiente situación, ¿no? Vean, eh, tenemos el segmento y sabemos que P equidista, ¿no? Puede estar en cualquier parte, ¿no? Pero pues lo voy a poner, digamos, ahí, ¿no? Lo que tenemos es que AP es igual a PB, por ejemplo. Eso sí lo tenemos, ¿no? Por hipótesis. Ahora, como queremos ver que está en la mediatriz, pues tenemos que ver que el segmento que pasa por P debe de ser perpendicular a AB y además pasar por el punto medio. Entonces podemos empezar de dos formas al menos distintas, ¿no? Una forma sería, como sabemos encontrar los puntos medios de los segmentos, pues podríamos encontrar el punto medio de AB, luego trazar la recta que pasa por P y M y demostrar que este ángulo es recto, ¿no? Esa es una forma de proseguir. Otra forma es considerar igual el segmento AB y la hipótesis, ¿no? Que AP es igual a PB. Luego, trazar la recta que es perpendicular al segmento AB y que pasa por P y demostrar que el punto donde corta es el punto medio, ¿no? Esa sería la otra forma. Alguien una vez me preguntó, ¿y por qué no trazamos de una vez que pasa por el punto medio y es perpendicular? Porque ahí no sabríamos que pasa por P, esa recta, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos el segmento AB y luego encontráramos el punto medio y trazáramos la recta perpendicular que pasa por el punto medio, como justo es lo que queremos demostrar, no sabríamos que P está ahí, ¿no? En esta. Simplemente sabemos que AP es igual a PB. Entonces no podríamos proseguir de esta forma, ¿no? O podemos proseguir de esta. Sí, sí, escucho la pregunta. Hay como un teorema igual que sale también de Pitágoras, ¿no? Que es
que creo que la diferencia de PA al cuadrado menos PB al cuadrado es MA al cuadrado o MB al cuadrado. También se podría usar algo así. Mm, ajá, me imagino que sí. Bueno, aquí realmente no vamos a usar algo tan elaborado, simplemente sí vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Bueno, podemos utilizarlo, pero bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Yo solamente les estoy comentando como dos formas que podríamos utilizar, ¿no? Pero ese resultado, no sé si ya lo demostramos en alguna tarea o si ya se vio, pues sí, lo podríamos utilizar, pero si no lo hemos visto, pues habría primero que demostrarlo y luego ya utilizarlo, ¿no? Bueno, déjenme borrar aquí esto. Bueno, déjenme utilizar esta, de que tracemos la perpendicular, ¿no? Tracemos la perpendicular a P que pasa por M, perdón, a P que pasa por a P, ay, perdón, aquí ya me estaba confundiendo. La perpendicular, a AB, ajá, ¿qué estoy haciendo? AB, ahora sí, que pasa por P, ¿no? Ahí está. Y pues bueno, que esta perpendicular corta en un punto W. Bueno, como les comentaba, es que puede haber varias formas de hacerlo, ¿no? Aquí pues simplemente con el teorema de Pitágoras habitual, porque pues tenemos que el triángulo PAW y el triángulo PWV, son triángulos rectángulos, ¿no? En este caso. Y entonces pues tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces AW al cuadrado. Creo que eso que me estabas diciendo de utilizar el teorema de Pitágoras de esa manera, me parece que creo que sí lo vimos en clase y es la caracterización, ¿no? Una caracterización de lo que sucede con cuando Sí, con la tenemos un altura. triángulo Ujú. rectángulo, cuando no tenemos y cuando no tenemos triángulos rectángulos, ¿no? Sí, creo que fue algo que hicimos, que ahí vimos como tres resultados, ¿no? O sea, sí, creo que sí me acuerdo. Pero bueno, luego veo, mejor voy a apurar en esto. Y luego, bueno, vean que pues sencillamente tenemos aquí que WP al cuadrado, pues es igual a AP al cuadrado, ¿no? Por una parte. Eso es en el triángulo PAW. Y en el otro triángulo tenemos que, bueno, WP al cuadrado más BW al cuadrado es igual a PB al cuadrado, ¿no? O bueno, le podemos poner BP al cuadrado, ¿no? Eso es en el triángulo PW, ¿no? Ahora, por hipótesis, AP es igual a BP. Esa es nuestra hipótesis, pues entonces AP al cuadrado debe ser igual a BP al cuadrado. Y entonces, pues estas dos ecuaciones o estas dos expresiones, que es AW al cuadrado más WP al cuadrado, debe ser igual a WP al cuadrado más BW al cuadrado, ¿no? Y estos pues son iguales, WP al cuadrado. Y entonces nos quedará que AW al cuadrado pues debe ser igual a BW al cuadrado. Y bueno, como les he estado comentando, son puras cantidades positivas. AW y BW son cantidades positivas, entonces no hay problema con la raíz, ¿no? AW es igual a BW. Y entonces ya tenemos que AW es igual, bueno, pues ya no, AW igual a BW implica que W es punto medio de AB. Entonces, la recta que pasa por P y W
es la mediatriz de AB. Y listo, ¿no? Ya tenemos pues ida y vuelta. Entonces tenemos algo que vamos a utilizar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos interesa a fin de cuentas? Que si tenemos un segmento y tenemos un punto que está en la mediatriz, que este sea M el punto medio, entonces P debe de estar P debe de equidistar, ¿no? Entonces PA debe ser igual a PB. Y recíprocamente, si P es un punto de tal manera que AP es igual a PB, entonces P está en la mediatriz. Bueno, eso es, ¿no? Entonces, tanto si está en la mediatriz equidista y si es equidista es porque estaba en la mediatriz. Es lo que vamos a utilizar para demostrar el teorema siguiente. Entonces, bueno, teorema. Bueno, respecto a estos teoremas, mediatriz, ¿no? He notado mucho eso de que a veces nada más se comienza así, de que no se justifica en el inicio por qué digamos, por qué las primeras dos bisectrices se deben de intersectar o por qué las primeras dos mediatrices o así, ¿no? Sino que se comienza desde el punto en el que ya se intersectan. Tal vez a lo mejor en algunos casos no es error u omisión, sino que a lo mejor he pensado que a lo mejor pues lo ven como, tal vez podría decir que trivial, ah, bueno, no sé, y a veces yo creo que por eso no lo justifican en muchos libros, pero pues sí debería justificarse, creo yo. Entonces, lo que dice es esto, ¿no? En cualquier triángulo, bueno, mediatrices tenía que haberle puesto aquí. Mediatrices. Entonces dice, en cualquier triángulo, sus mediatrices concurren en un punto. O bueno, son concurrentes para ponerle así. Son concurrentes. Es que también pues es geometría plana, ¿no? Y muchos, pues en parte tienen razón, no hay que como distraerse en asuntos tan un poco tan triviales, ¿no? Sino que concentrarse, ¿no? Digamos, como pues en hacer la geometría, vaya, pero bueno, a veces sí conviene, ¿no? Cuando uno está iniciando, pues medio sí profundizar. Bueno, sí tampoco clavarse muchísimo, porque a veces uno también debe seguir avanzando, ¿no? Entonces, poco a poco hay que ir profundizando. Entonces, bueno, demostración. Pero pues bueno, si se puede ser formal, pues hacerlo bien. Entonces, consideremos un triángulo, este, el triángulo ABC, ¿no? Cuando le pongo así, ya saben que significa el triángulo, ¿no? Porque a veces también he visto escrito eso, ¿no? Por ejemplo, dicen el triángulo, este, y así le ponen, ¿no? Entonces, así el triángulo, y como que podrías decir el triángulo ABC, pero le pones el triángulo, ¿no? Porque esto ya quiere decir el triángulo ABC. Bueno, ya déjame. Mm, Bueno, perdón por esas cosas. Es que a veces recuerdo las lecturas que luego hago, entonces pienso que luego eso viene en muchos libros. Entonces consideremos el triángulo ABC y bueno, y sus mediatrices, ¿no? Sus mediatrices vamos a ponerle LA y LC, ¿no? Ustedes saben que LA pues es la mediatriz opuesta al vértice, que pasa por el lado BC, o sea, por el lado opuesto al vértice A, por el punto medio de BC y perpendicular a BC, ¿no? Esta es la mediatriz. Entonces, vamos a ponerle aquí
A veces se le pone MNL o, pues, no sé, DEF, ¿no? Por ejemplo. No importa, es lo de menos, ¿no? Pero esta es la mediatriz LA. Y luego la otra mediatriz LC, pues es la que pasa por el punto medio de AB, perpendicular a a este segmento, ¿no? Y aquí le vamos a poner, si aquí de este que sea F, ¿no? Y esta es LC. Ajá. Y bueno, obviamente la otra mediatriz que nos falta, pues sería LB, ¿no? Pero ahorita primero vamos a justificar por qué LA y LC sí se cortan en un punto, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner así como con asterisco, como de explicación. LA y LC se cortan en un punto, porque si no, porque de no ser así, pues serían paralelas, ¿no? Y como son perpendiculares a sus respectivos lados, digamos, son perpendiculares, por ejemplo, LA pues es perpendicular a BC y LC es perpendicular a AB respectivamente. Ujú. Entonces, implicaría que BC debería ser paralela a AB. ¿Por qué? Miren, ahorita lo explico, lo escribo acá. Bueno, aquí lo voy a poner mientras una contradicción, ¿no? Porque pues no se formaría el triángulo ABC. Ay, Dios, que cayó, se cayó algo por aquí. Ah, pero pensé que era un insecto o algo así. Porque tendríamos lo siguiente, ¿no? O sea, tendríamos que, algo así. Aquí tenemos una que es perpendicular, ¿no? Digamos que esta fuera LA y que esto fuera BC. Aquí no importa, ¿no? Si pasa por el punto medio, simplemente que fuera una perpendicular, pero que también LC fuera paralela a LA, ¿no? O sea, que tuviéramos algo así, que esta fuera LC. Entonces, como la otra recta, como el otro segmento AB es perpendicular, como este segmento es perpendicular, no queda o sea, fuerzas forzosamente tendríamos que BC es perpendicular a AC, ¿no? Porque estas son paralelas, LA y LC. Como son dos paralelas, las perpendiculares a esas paralelas, pues también tienen que ser paralelas, ¿no? Tendríamos una situación como algo como esto, ¿no? Que lo estoy tratando de poner como algo muy, muy general, ¿no? Entonces AB tendría que ser paralelo también a BC, ¿no? O sea, propiamente se formaría un rectángulo o un cuadrado, ¿no? Algo así se tendría que formar. Si los prolongamos, ¿no? Digamos. O bueno, no que se forme, sino que pues tendríamos esa situación, ¿no? Entonces, BC, si fuera paralela a B, pues no se formaría un triángulo, ¿no? Es decir, no se formaría un triángulo. O no se formaría el triángulo ABC. Y bueno, por esto LA y LC se cortan en un punto, ¿no? Por eso LA y LC, o sea, las mediatrices, ay, ya me estoy despegando aquí del micrófono, se cortan en un punto, que pues llamamos O. Entonces ya de aquí, bueno, lo siguiente, a ver, mm, déjenme poner aquí hacer nuevamente el dibujo ABC, ¿no? Aquí tenemos LA y aquí tenemos LC, ¿no? Ahora se cortan en el punto O. Y bueno, aquí pues es solamente aplicar nuestro lema, ¿no? Porque tenemos O está en LA, es decir, en la mediatriz, ¿no?
en la mediatriz de BC. Por el lema, por el lema mediatriz, tenemos pues que debe equidistar, ¿no? Por el lema mediatriz, la ida, tenemos que OB debe ser igual a OC. O sea, si está en la mediatriz, equidista. Esa es la ida, ¿no? El regreso es que si equidista, entonces es porque estaba en la mediatriz, ¿no? Entonces, como está en la mediatriz, equidista. Luego, eh, O también está en LC, es decir, en la mediatriz de AB, por el lema igual, ¿no? El lema mediatriz igual ida, se tiene que OA debe ser igual a OB. Pues aquí ya tenemos dos igualdades, ¿no? O sea, tenemos que OB es igual a OC y OA igual a OB. Entonces, ay, como dice que mi conexión a internet es inestable, bueno, a ver si no. Y entonces, pues si ya ambas cantidades son iguales a OB, pues entonces OC es igual a OA. Ahora, aquí pues es usar el regreso, ¿no? Ahora por el lema mediatriz. Ahora el regreso. Si O equidista de los extremos de ese segmento, que es el segmento AC, se tiene, pues que O, es que es esta hoja que está aquí, dando lata. Ay, pues se tiene que entonces O debe estar en la mediatriz de AC, ¿no? Que la mediatriz de AC pues es LB. Ujú. Y ya, ¿no? Entonces quiere decir que la mediatriz pues sí pasa por O. La mediatriz de AC sí pasa por O. Esta es LB. No, ya, y por lo tanto, pues LA, LB y LC concurren en O. Y ahora, bueno, ya terminamos, digamos, el teorema, pero veamos lo siguiente o notemos lo siguiente, ¿no? Eh, bueno, hay varias cosas que decir. Déjenme, las voy a apuntar aquí rápidamente. Pues ya vimos que esta es, bueno, esta es LA, esta es LC y esta LB, ¿no? Entonces, este punto le llamamos O. Déjenme apuntar varias cosas. O se llama circuncentro del triángulo ABC. Ahora, O equidista de A, B y C. O sea, equidista de los tres vértices del triángulo. Porque ya vimos que como O está en la mediatriz de BC, o sea, en LA, pues se tiene que OB es igual a OC. Como O está en la mediatriz de AB, o sea, en LC, entonces OA es igual a OB. Y como O está en la mediatriz también de LB, pues entonces OA es igual a OC. Bueno, que lo podíamos concluir de estas dos, ¿no? Pero bueno, tenemos estas tres así, digamos. O sea, O equidista de los tres vértices. Entonces, entonces la circunferencia que tiene como centro O y radio, digamos, OA, que es lo mismo que tener radio OB o radio OC, porque esas tres cantidades son iguales, circunscribe, así se dice, circunscribe
al triángulo, ¿no? O sea, existe una circunferencia, que pasa por los tres vértices, es decir, una circunferencia que debe de pasar, de quedar así, ¿no? Que debe de contener completamente al triángulo para que se entienda, ¿no? Circunscribe al triángulo ABC, es decir, que contiene a el triángulo ABC. Entonces, esta circunferencia se llama circuncírculo. Ujú. Y por eso esta cosa pues se llama circuncentro, el O se llama circuncentro del triángulo, precisamente por esa situación. O sea, al estar demostrando el teorema se supone que pues notamos eso, ¿no? Que ese punto O, equidista de los tres vértices del triángulo y entonces la circunferencia con centro no y radio OA o radio OC o radio OB, pues circunscribe, o sea, contiene completamente al triángulo, ¿no? Esa es una y pues ese se llama circuncírculo. Aquí conviene de una vez comentarles algo que ya habíamos hecho con las bisectrices que vimos el miércoles. O sea, si tenemos el triángulo ABC, también faltó comentar varias cosas aquí. Estas son las bisectrices, digamos, que a estas pues les llamamos BA de bisectriz, ¿no? BB y BC, ¿no? BC. Y entonces al punto donde concurren, como demostramos que concurren, este punto le ponemos y se llama incentro del triángulo ABC, ¿no? Incentro del triángulo ABC. Este, y equidista, como bien vimos, si estaba en la bisectriz, pues equidista de los lados, o sea, equidista de los lados del triángulo, estas tres cantidades, equidista de los tres lados del triángulo, y entonces la circunferencia con centro en I, y bueno, a estos pies de las alturas le poníamos X, Y y Z, la circunferencia con centro en, digamos, IX o IY o IZ se queda completamente contenida en el triángulo ABC, ¿no? Y bueno, a esta circunferencia se le llama este incírculo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos para, digamos, contrastar un poquito estas dos ideas, ¿no? Uno es el circuncírculo, que contiene completamente al triángulo, lo circunscribe, así se dice, y el otro es el incírculo, ¿no? Que se queda inscrito dentro del triángulo, o sea, contenido completamente en el triángulo, ¿no? Este es el circuncírculo. A pues bueno, le ponen, por lo regular le ponemos R, ¿no? Ah, sí, faltó eso, ¿no? Al radio de esta circunferencia del circuncírculo, pues le llamamos circunradio, ¿no? Dejen ponerlo aquí. Ay, lo quiero escribir bien, pero de repente como que aquí no. Circunradio, ¿no? El radio de esta circunferencia del circuncírculo. Y el radio del incírculo, pues se llama inradio. Inradio, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, con la idea que tenemos de la definición que dimos de tangente, pues se puede ver que ese incírculo es tangente a los tres lados luego lo vamos a mencionar, ¿no? O a ver, es tangente a los tres lados del triángulo. O sea, se corta en un solo punto, bueno, los lados son tangentes
a los radios, a los inradios y así, ¿no? Entonces, bueno, me falta comentarles de las alturas, ¿no? Las alturas. Entonces, bueno, como bien saben, pues bueno, no importa cómo tengamos el triángulo ABC. Si consideráramos, por ejemplo, en este caso la base BC, pues entonces la altura es esta, ¿no? Y a esta pues le llamamos HA. Y bueno, si ahora en el triángulo consideramos, bueno, tenemos el triángulo ABC. Y si consideramos como la base AB, entonces la altura sería esta. Y a esta le llamamos HC, ¿no? Y si tenemos el triángulo ABC y pues ahora consideramos como la base, podemos considerar como base AC, pues entonces la altura sería esta y esta se llama le ponemos HB, ¿no? Pero en general le podemos llamar como sea, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos un triángulo, tenemos ABC y digamos, consideramos la altura por A, pues al pie de aquí le podemos poner, por ejemplo, D, entonces la altura pues ya le podríamos llamar HD, ¿no? Cuando ya le ponemos como que el pie de la altura, pues podemos, por ejemplo, ponerle HD, pero bueno, esta notación de AD, perdón, cuando esta notación de HA, HC y HB, pues es como lo que comúnmente se utiliza, ¿no? Para denotar la altura. Que bueno, altura, pues por lo regular se escribe, más bien se escribe sin H, pero aquí pues le ponemos como que H, bueno, para identificarla, ¿no? Entonces, aquí ya no vamos a hacer lema. Podemos, por ejemplo, demostrar lo siguiente, o hacer la siguiente demostración. Déjenme mencionarles el teorema. Teorema y le ponemos alturas. Dice lo siguiente, que las alturas, o en cualquier triángulo, sus alturas concurren, ¿no? Y bueno, pues demostración, ¿no? Veamos lo siguiente. Les comento esta que está muy, bueno, pienso yo que sencilla. Consideremos el triángulo ABC, ¿no? Ahora, déjenme en una hoja limpia, ¿no? Aquí para que siento que se vea mejor. Dejen ponerlo por aquí. El triángulo ABC. Ah, pues tracemos la paralela ABC que pasa por A, ¿no? Entonces tracemos la paralela que pasa por A. Así, bueno, quedó ahí medio extraña, pero. Y hagamos lo análogo, ¿no? También la paralela a AC que pasa por B, ¿no? Entonces, esta, ¿no? Algo así, ¿no? Y la paralela a AB que pasa por C, ¿no? Entonces, esta también. Miren, no me quedó tan feo. Bueno, sí, quedó chueco, pero bueno, más o menos sí se ve, ¿no? Que son, digamos, las paralelas, las respectivas paralelas que pasa por cada uno de los vértices. Ahora, digamos, pues A, B, C, pues pongamos que este sea D, este sea E y este sea F, ¿no? Entonces, vean lo siguiente. Eh, tenemos que AD es paralela, bueno, en general, pues ED es la paralela, ¿no? Que pasa por A, B, C. Entonces, ED es paralelo, pues a BC. Pero bueno, en particular, AD es paralelo con BC. Y algo similar también tenemos en lo siguiente, ¿no? Que AB
es paralela a DC, porque pues DF es paralela a AB, porque así trazamos esta, ¿no? Esta es la paralela a AB que pasa por C, entonces en particular AB es paralela a DC. Entonces, pues tenemos que A, B, C, D es un paralelogramo. Entonces, pues tenemos, si es un paralelogramo, sus lados opuestos son congruentes, es decir, AB es igual a DC y AD es igual a BC, ¿no? Eso tenemos por un lado. Lo mismo o análogamente podemos hacer lo mismo con EBCA. También es un paralelogramo, ¿no? Por lo que en ese caso, pues tenemos que EA es igual a BC y EB es igual a AC. Pero en particular nos podemos fijar en esto, ¿no? Que AD es igual a BC y EA es igual a BC. Entonces, de aquí, de esas dos, pues tenemos que AD es igual a EA. AD, o sea, este de aquí, es igual a EA, o sea, este de aquí. Es decir, que A es punto medio de ED. Ujú. Realmente es muy sencillo verlo, ¿verdad? Así viendo ahí los paralelogramos que hay, los que se nos forman, o que se nos forma este paralelogramo y este paralelogramo, perdón, y este paralelogramo. Entonces nada más lo que hacemos es ir comparando lados, ¿no? Rápidamente y pues llegamos a esta conclusión, ¿no? De que AD es igual a EA, o sea que A es punto medio de ED, pero así también vemos que C es punto medio de DF y también así vemos que B es punto medio de EF, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, entonces tenemos eso, ¿no? Que voy a apuntar aquí abajo. A es punto medio de ED. Luego, C es punto medio de EF. C es punto medio de EF y B es punto medio, más bien es DF, ¿no? DF, de DF. Y B es punto medio de EF, ¿no? Eso es lo que tenemos, por un lado. Ahora, si trazamos las alturas del triángulo ABC, la altura pues es esta, ¿no? La perpendicular, desde A a BC. Luego la altura de aquí, de por B, pues es esta, ¿no? La perpendicular. Y de aquí también pues es la perpendicular, ¿no? Pero bueno, AB es paralelo a DF. Entonces, si esta altura es perpendicular a AB, pues en particular también debe ser perpendicular a DF. Lo mismo pasa por acá, ¿no? Si la altura desde B es perpendicular a AC, entonces debe ser perpendicular a la recta que pasa por EF. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? O sea, si la altura desde A es perpendicular a BC, pues entonces debe ser perpendicular también a EF, ED, perdón, porque ED es paralelo a BC. Entonces se deben de tener esas perpendicularidades. Lo que estamos teniendo es que, déjame ponerlo aquí, que las alturas, las alturas del triángulo ABC son las medianas, perdón, las mediatrices del triángulo EFD. Ujú. Entonces resulta que las alturas del triángulo ABC pues son las mediatrices del triángulo EFD.
Punto medio, perpendicular, ¿no? Punto medio, perpendicular y así. Punto medio, la perpendicular. Punto medio y la perpendicular, ¿no? Punto medio y la perpendicular. Entonces, por el teorema anterior, por el teorema mediatriz, mediatrices, tenemos que convergen o que concurren en un punto, que llamaremos en este caso H. Pero estas mediatrices son las alturas del triángulo ABC original, del triángulo que estábamos considerando al principio. Entonces, concurren, ¿no? Entonces las alturas concurren. Tenemos que las alturas concurren en H y ya, ¿no? A este punto H se llama ortocentro del triángulo ABC. Y hay otra cosa que tenemos que considerar también. Déjenme dibujar otra vez aquí un triángulo ABC, dibujar sus alturas, dibujar sus alturas. Bueno, más o menos así. Ya sé que está chueco y todo, pero más o menos así. Entonces, a los pies de las alturas, bueno, si unimos los pies de las alturas, estos pies, este se llama triángulo órtico. O sea, el triángulo que se forma al unir los pies de las alturas en un triángulo se llama el triángulo órtico. Es importante, ¿no? Entonces, bueno. Y a H, a este punto donde se intersectan, pues se llama, es el punto, perdón, de intersección de las alturas. Se le denota con H mayúscula por lo regular, pero bueno, uno lo puede denotar como uno guste, ¿no? Digamos. Em, Híjole, pensé que iba a ser un poco más rápido, pero bueno, pues sí nos llevamos casi la hora. Este, bueno, no sé si tengan algún comentario antes, más bien. Luego a veces les pregunto ya hasta que terminamos, pero pues también durante la sesión pues pueden, como acostumbren a veces preguntarme, no hay problema, ¿no? También. Bueno, no sé si tengan algún, comentario o alguna duda, no sé. Entonces, las, eh, o sea, las alturas son las alturas de ABC son las mediatrices de DEF. En este caso, déjame, ajá. Las alturas de ABC, ajá, son las mediatrices, ¿no? Porque precisamente lo que vimos es que resultaran las alturas del triángulo ABC, pues resulta que pasan por el punto medio de los lados del triángulo DEF que construimos, ¿no? Y lo construimos realmente muy sencillo, no nada más fuimos trazando las paralelas a cada uno de los lados que pasan pues por el vértice opuesto, ¿no? Por decir así. Ujú. Y como las mediatrices ya vimos que sí concurren en un punto, pues entonces esas mediatrices concurren, pero resulta que esas mediatrices, pues son las alturas, ¿no? O al menos esos segmentos, esos segmentos están contenidos dentro de la mediatriz. Como las mediatrices concurren, pues entonces en particular esos segmentos que vienen siendo la altura, pues deben de concurrir, ¿no? En un punto. Pero, por ejemplo, en este triángulo.
Ujú, no tendría que ser, por ejemplo, si el centro es O, ujú. entonces para el triángulo EDF, para que B sea como, o la mediatriz que pasa por B sea mediatriz tendría que ser un ángulo recto, ¿no? Y aquí, ¿cuál era como el argumento para afirmar que la mediatriz que pasa por B es recta? Ah, porque AC es paralela a EF. Y entonces si trazamos la perpendicular, o más bien si trazamos la altura que baja desde B a AC, pues esa altura debe ser perpendicular a AC, ¿no? Y como AC y EF son paralelas, pues entonces el otro ángulo, este ángulo de aquí, este de aquí, también debe de ser recto, ¿no? Porque precisamente porque AC es paralela a EF. Entonces cualquier perpendicular que yo trace entre esas paralelas, pues con ambas paralelas debe de formar ángulos rectos, ¿sí? Ok, O ok. no. Sí, Ajá, es eso. Es precisamente basarse, nos estamos basando en que son EF, en que son paralelas, en el paralelismo, ¿no? Entonces, baja la altura primero, ¿no? Bajas la altura desde B a AC. Esa altura debe de ser perpendicular a AC. Pero como AC y EF son paralelas, entonces esa altura también debe de hacer un ángulo recto con EF. Y así fue el argumento, digamos, en cada una. Y ya. oh, ok, ya vi, ya vi. Pero además se tiene que, pues, la altura que baja desde B a AC, pues como B es punto medio, entonces esa altura también pasa por el punto medio. Entonces cumple que pasa por el punto medio de EF y es perpendicular a EF, entonces es mediatriz del triángulo EFD. Y así, pues como le fuimos haciendo en cada caso, digamos. Ya. Ujú, Gracias. de nada. Y, bueno, me habían preguntado que si ya tenía los exámenes, ¿no? Calificados, no, todavía no, pero yo creo que ya en la siguiente semana, espero que el lunes. A más tardar ya sí, yo creo muy tardado el miércoles ya se los tengo, con igual con pues todas las notas que crea convenientes. Voy a tratar de ser muy de explicarlo bien, ¿no? Lo que yo vea en sus exámenes. Este, y bueno, yo creo que nada más, pienso yo que si con el tiempo que tenemos sí nos va a dar tiempo pues de hacer otro examen y no sé si un cuarto, tal vez no, porque también pues quiero hacer reposiciones y así, ¿no? Y que hagan un final, ¿no? Quien lo quiera hacer. Pero bueno, pues ya veremos más adelante, ¿no? Entonces, pero un tercer examen sí. Lo que destanteó un poco fue que hubo esos como paros y esa como esa semana de vacaciones, entonces, pues como que un poquito el tiempo con las tareas y así como que se me destanteó a mí un poco. Pero bueno, al final de cuentas nos dieron otra semana, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, todavía falta para el tercer examen parcial, ya no sé si después de cada tres tareas y eso, sino porque todavía nos falta ver algo de material, entonces, pues yo creo que todavía va a faltar para el tercer parcial. Y bueno, nada más comentarles eso, ¿no? Entonces, respecto del segundo, pues como les digo, yo creo que ya, a más tardar el miércoles, yo creo de la otra semana ya se los tengo. Eh, y bueno, pues creo que eso es todo. No sé si tienen otro comentario. Si no, pues ya nos vemos el lunes, ¿no? Bueno, yo creo que tengo otra duda. Ujú, sí, Este, ¿qué no? O sea, bueno, el baricentro es el centro de las medianas, ¿no? sí, Y el incentro es el centro de las bisectrices, ¿no? ajá. De las, ajá, entonces ¿No son qué? Perdón. no son iguales. No, no, mira. Es que, déjame poner aquí. No, no son iguales porque, bueno, déjame. ¿Dónde dejé mi lapicito Aquí. No, porque
Se le llama baricentro, el de las medianas, porque tiene que ver con un principio de física. Bueno, es que también se le dice gravicentro, centro de gravedad o centro de masa, que eso no les mencioné, creo, en clase. Pero porque aquí estás considerando lo siguiente, estás considerando el punto, digamos, por ejemplo, A y el punto medio del lado opuesto, que en este caso, pues digamos M, ¿no? O sea, este es punto medio, ¿no? De BC, ¿no? Entonces consideras ese segmento y esa es tu mediana. Y entonces igual aquí punto medio del lado opuesto, ¿no? Y esa es, ay, se me dio chueca. Y esa es tu mediana. Ay, no me queda, no me quiere quedar. Y bueno, y acá también, ¿no? Punto medio y esa es tu mediana, ¿no? Y así, punto medio de este, los puntos medios. Pero en las bisectrices, pues no, ¿no? Aquí, digamos, consideras el triángulo ABC, digamos, y consideras la bisectriz, o sea, la recta que pasa por A y que parte al ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, esa no necesariamente va a pasar por el punto medio. Bueno, déjame dibujarlo más feo para que se note. Y es que baricentro se le llama al de las medianas, a o gravicentro, baricentro o gravicentro, porque tiene que ver con algo que le llaman ellos el principio baricéntrico, o sea, con el principio como de equilibrio, digamos, de equilibrio. Y el incentro, pues se le llama a este de las bisectrices, porque en este tiene que ver más bien con que hay una circunferencia que está completamente contenida en el triángulo y que tiene como centro el punto donde las bisectrices se intersectan, ¿no? Bueno, lo estoy tratando de dibujar más o menos así, ¿no? Más o menos sí es la bisectriz. Y aunque está chueco, se nota así, aunque no, bueno, a lo mejor está medio feo, pero aunque está chueco, se nota, o quiero que se note, que esta recta no necesariamente pasa por el punto medio de BC. Y esta cosa, aunque pasa por el punto medio, no necesariamente tiene que ser bisectriz, ¿no? Esta no necesariamente es bisectriz del ángulo BAC. Entonces, donde coinciden, por ejemplo, es en un triángulo equilátero. Ahí sí, por ejemplo, coincide la mediana con la bisectriz y con la altura y con todo, ¿no? Pero en este caso, si son cualesquier triángulos, las medianas no necesariamente son bisectrices y las bisectrices no necesariamente son medianas. Entonces, el gravicentro es distinto del incentro, ¿no? Este es el incentro. Porque el incentro, porque pues precisamente una circunferencia con ese centro se queda completamente contenido en el triángulo. Si tú aquí hicieras una circunferencia con el centro en G y radio, no sé, radio GM, no necesariamente se va a quedar contenida en el triángulo, ¿no? O sea, ahí ya hay diferencias, ¿no? Entonces, esta es porque es como el centro de gravedad del triángulo, por decirlo así. Y este porque pues es el centro de una circunferencia que está completamente contenida en el triángulo. Entonces son como que dos cosas distintas. Algo que sea mediana no tiene por qué ser bisectriz y algo que sea bisectriz no tiene por qué ser mediana. Entonces son dos puntos distintos. No sé si contesté bien tu pregunta o no. Sí, 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 sí. Sí, es que por algún motivo como que intuitivamente parecería que sí, ¿no? Que sí un Mm, ángulo, pero sí no tiene como sí ya sí tiene sentido, ¿no? Que sean diferentes. Ujú. ok. Sí, Igual el de la altura y el de las mediatrices, pues esos cuatro puntos son distintos, ¿no? sí. Una cosa es el ortocentro, otra el circuncentro, otra el incentro. O sea, cada uno por eso le ponemos nombres distintos como para identificar sus propiedades. Ok, Digo, ok, como pueden, gracias. pueden coincidir en el triángulo equilátero, por ejemplo, pero en un triángulo cualquiera no necesariamente. Vale, Bueno, vale. Gracias, gracias. no sé si hay alguna otra pregunta.
¿no? Si no, o no escucho, o ya está, o ya es todo. Todo bien. Ok, pues entonces nos estamos viendo el lunes. Tengan un buen fin de semana y pues descansen. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Cuídense.